primer lugar, la profunda emoción que significa para mí estar ante tantas caras amigas que representan distintas épocas, distintas etapas de mi trabajo. Pero quiero aclarar fundamentalmente el orgullo que es para mí que estén en este recinto conmigo dos ex gobernadores de Corrientes, el doctor Ricardo Leponte y don Adolfo Navajas Almanza, cuya compañía invalorable para mí es un motivo de profundo orgullo y de profundo agradecimiento. No son las únicas presencias queridas y que yo valoro muchísimo. Están también compañeros de trabajo de otras etapas, exalumnos destacados, exalumnos, mi familia, por supuesto, mis hermanos, mi nieta. Quiero aclarar que este acto no se trata de un auto-homenaje, como podría parecer, ¿no es cierto?, sino sencillamente de la presentación de un libro que como autora considero un modesto aporte al conocimiento del proceso educativo en la provincia de Corrientes. Escribir libros, alguna vez dije, no da patente de escritora. No soy escritora, no soy investigadora, y creo más bien que quiero escribirle a un barbarismo que creó Vargas Llosa cuando dijo que podía ser una escribidora. Bueno, es realmente una audacia el poder escribir un libro y presentarlo a la consideración pública en estas condiciones. Tengo 50 años o más oficiales de docencia, pero yo me voy a permitir decir que soy docente desde los 14 años. De los 14 años enseñaba a los chiquitos de mi barrio, servía como maestra de apoyo. Y tengo como recuerdo de esos años dos brillantes exalumnos, el doctor Enrique Méndez y el doctor Juan Miguel Fuentes. Fueron mis alumnos cuando ellos iban a la primaria y yo estaba empezando la escuela secundaria. ¿Cuál es el motivo de este libro? Dos. Describir el proceso histórico del ejercicio del magisterio y la formación docente desde la fundación de Corrientes hasta la actualidad, a través de distintos gobiernos, y sobre todo exaltar el rol de los docentes en ese proceso como figura protagónica. El libro está dedicado en la primera página a mis padres, a mi padre Alberto, a mi madre Sarina, porque fueron mis mejores maestros. Esos maestros silenciosos, sin discursos, sin sermones, sin reproches, lo que desde la ejemplaridad de su esfuerzo, de su trabajo, de su dedicación, muestran un camino. Bueno, a ellos les debo absolutamente todo lo que soy. Por supuesto que en el camino de mi vida encontré grandes maestros que me ayudaron mucho a crecer y a ellos también les doy las gracias. No escribí este libro en soledad. En algún momento pensé sí que estaba sola, pero qué cosa curiosa. Cuando empecé a recurrir a mis viejos compañeros de trabajo, cuando prácticamente apelé a todo el sistema educativo de Corrientes, pude entonces sí recoger la información necesaria para escribir este libro. Por eso quiero destacar en particular la colaboración que me prestaron con su trabajo el doctor Orlando Aguirre, un abogado correntino, historiador, docente, que actualmente dirige un instituto pedagógico en Formosa, que me facilitó un trabajo suyo sobre la educación en el periodo peronista, durante los dos primeros gobiernos del general Perón. Después a la doctora Cristina Arrúa de Reyes, secretaria académica de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y agrimensora de la UNI. Ella me proporcionó todos los datos referentes a la formación docente que se repita en la universidad. A la profesora Silvia Dostal, que ejercía entonces la dirección
de enseñanza secundaria, al profesor Turpe, exalumno mío, exdirector también de educación superior, y a la técnica en investigación educativa Clara Levy. Bueno, ustedes me van a perdonar que sea autorreferencial en la introducción del libro, es decir, que hable un poco de mí, pero es inevitable, ¿no es cierto? Se trata de un libro de mi autoría y no puedo evitar el mencionarlo. Pero quiero sí señalar que cuando hablo de la trayectoria profesional, digo, sería pretencioso y falaz decir que fue un proceso totalmente exitoso. Pero es forzoso admitir que constituyó para mí, en paralelo con un duro aprendizaje, la posibilidad de advertir las falencias del sistema y la obligación de intentar revertirlas con medidas que lo mejoraran en los aspectos de mayor debilidad funcional. Ahora, no obstante ese esfuerzo compartido solidariamente con muchos colegas, veo que la búsqueda de la excelencia en la formación docente que la dirigencia educativa está abordando en la actualidad, pese a la sofisticación técnico-legislativa que exige, sigue siendo una asignatura pendiente como resultado, por decirlo en términos económicos, del desequilibrio entre la oferta y la demanda. Tengo el orgullo de haber nacido, de haberme educado y de vivir hoy en una provincia fundadora de la nación, con una historia pletórica de hechos heroicos y comprometida con la libertad, que se preocupó desde sus orígenes, desde los tiempos coloniales y mucho más, desde la declaración de su autonomía en 1814 y el dictado de su primera constitución, en organizar un sistema educativo acorde con sus aspiraciones de crecimiento institucional. Yo no quiero excederme en el uso de la palabra porque, lógicamente, tendría que describir capítulo por capítulo. Arranca con la época colonial y termina con la formación docente en la actualidad. Y a último momento tuve que agregar lo que llamo acá, no sé si correctamente, una separata, con un resumen que dictó con una resolución del Consejo Federal que avaló el Ministerio de Educación de la Nación, que se llama el Plan Nacional de Educación Obligatoria y Formación Docente. Bueno, esa separata habla de un proyecto que se va a cumplir, un programa de trabajo que se va a cumplir en los años 2014, 2015 y 2016, es decir, es un plan, digamos, trienal. No tuve mucho tiempo de analizarlo, pero en principio digo lo siguiente: es una referencia más del unicato que ejerce el Ministerio Nacional sobre las provincias. Y realmente no da margen a ninguna provincia para poner en los planes de estudio, en los diseños curriculares, la impronta de la identidad provincial. Se habla así de firmar pactos bilaterales entre provincia y nación para modificar esa situación. Pero en definitiva, el rol que reservan a las provincias, y ahí está mi crítica, es simplemente ejecutar lo que viene hecho desde Buenos Aires. No es que uno se oponga a los criterios de unificación en el sistema educativo, pero Corrientes tiene títulos sobrados para poder armar sus propios diseños curriculares, sus propios planes de estudio y abordar también la formación docente. Este libro, en cierto modo, quiere demostrar eso, por favor, quiere demostrar eso. Estas cosas sucedían en los gobiernos de Ferrer, fue el gobernador de la provincia en 4 oportunidades. Él crea el primer cuerpo enseñante, es decir, un cuerpo colegiado para gobernar
el sistema educativo. Y vienen sucesivos gobiernos que vuelvo a decir, me preocupa estar prestándoles tanto tiempo, pero bueno es señalar que a él se le debe, por ejemplo, la idea de crear la primera escuela secundaria de la Señora de las Mercedes, la Universidad San Juan Bautista, en una época en que la Confederación Argentina, las Provincias Unidas del Río de la Plata, tenía solamente 2 universidades. La de Córdoba, creada por los jesuitas, que pronto va a cumplir más de 400 años, y la de Buenos Aires, creada por Rivadavia en 1821. Para Pedro Ferrer, preocupado por la formación profesional, también introduce un método que en su momento fue innovador, que era el método de la cárcel, el método de ayuda mutua. Con ese método se creó otra escuela emblemática de la provincia de Corrientes, que es el Colegio Goyano, dirigido por el profesor Eusebio Gómez, y que curiosamente entre sus maestros tuvo a Camilo Gorman y a Ladislao Gutiérrez. 2 personajes, si se quiere, legendarios de nuestra historia, y justamente en esa escuela que nos consiguen apresados y llevados, ya se sabe para qué destino, a Buenos Aires. Y seguramente estoy salteando mucho, pero después viene un periodo muy positivo de Juan Gregorio Pujol, un abogado progresista, ¿no es cierto?, que crea la primera escuela normal de preceptores y la primera ley de educación común del país, porque en abril de 1853, bastante antes que la ley 1420, que es de 1884, él sanciona una ley de educación común donde destaca la obligatoriedad de la enseñanza, donde prácticamente diseña un estatuto, lo que yo llamo un estatuto del docente, crea una escuela de preceptores, miro que estoy hablando de 1853-1854. Bueno, pero a fines del siglo XIX se produce, a mediados del siglo XIX se produce un acontecimiento importantísimo en Corrientes, que es la creación del Colegio Nacional. El Colegio Nacional había estado creado por ley 3 años antes, pero nunca se concretaba, por la reticencia de Sarmiento, que consideraba que Corrientes no estaba en condiciones de tener una escuela secundaria. Pero había en Corrientes un gobernador, el doctor Guastavino, que se dirigió hasta la capital federal a hablar con el presidente. El presidente Sarmiento le reiteró y le manifestó que no era adecuada la creación de un colegio secundario en Corrientes, y utilizó una metáfora muy poco feliz, porque decía que en Corrientes el correntino, debajo del pantalón de sarga inglesa, se veía todavía los encajes del chiripá. Bueno, esto enfureció al doctor Guastavino, que dio un fuerte golpe sobre la mesa presidencial, en presencia también de dos funcionarios que pusieron calma a la situación, y finalmente Domingo Faustino Sarmiento y su ministro Nicolás Avellaneda firmaron el decreto de creación del colegio. Pero no era cualquier colegio ni se lo entregaba a cualquiera. Fue dirigido nada menos que por un egresado de Cambridge. Venía del Imperio Británico, que era el doctor Patricio Fitzsimons, con sus 2 hijos. En su afán creador, Fitzsimons creó una escuela primaria para formar justamente a los futuros alumnos de la escuela secundaria y una escuela anexa de preceptores. Vienen después las creaciones que yo llamo de fines del siglo XIX, también un fenómeno extraordinario de Corrientes, cuando se crean 5 escuelas normales, todas ellas ya son centenarias. La Escuela Normal de Maestras, que después se llamó Juan Gregorio Pujol, eso en 1884, se crea la Escuela Normal de Maestros, que ahora se llama José Manuel Estrada, en 1887. Se crea la Escuela Normal de Mercedes, la Escuela Normal de Goya, la Escuela Normal de Esquina, con mucho impulso de José Alfredo Ferreira,